Hola a todos. Hoy es jueves, 9 de julio de 2026, y nuestro querido amigo Elijah Magner está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Elijah. Elijah Magner is here with us. Welcome back, Elijah. Hola, Nien, gracias por invitarme. I want to start with what has happened last night. Quiero empezar por lo que ocurrió anoche, el ataque de Estados Unidos a Irán, y luego la respuesta iraní. Lo que fue diferente esta vez es que Estados Unidos intensificó los ataques. Fueron, de alguna manera, más fuertes que los dos anteriores, después de la firma del memorando de entendimiento. Luego vino la respuesta iraní. Añadieron un objetivo qatarí a su lista. Anoche atacaron Qatar después de varias semanas. Qatar no había sido parte de los objetivos iraníes desde que se anunció el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos. Así que ese fue uno de los principales cambios de anoche. Y hoy hemos sabido que atacaron un radar militar en Qatar. Entonces, ¿qué está pasando ahora mismo en Irán? Ayer se celebraron los funerales en Irak, en Karbala y en Nayaf. Hoy tienen lugar en Irán. Están apareciendo nuevas imágenes. Aquí vemos, por ejemplo, Mashhad, con millones de personas en las calles para la última parte del cortejo fúnebre del difunto líder supremo de Irán. Este es el ambiente que se vive en el país. Y hace apenas 30 minutos, Elijah, hemos sabido que se están produciendo nuevas explosiones en Bushehr y Bandar Abbas, en el sur de Irán y también en Shiraz. No hay confirmación de que se trate de algún tipo de ataque contra Irán. Y el otro punto que está ocurriendo ahora mismo es el ataque iraní contra Jordania. Y los misiles balísticos atacaron la base aérea Muwafaq Salti en el este de Jordania. Tenemos algunas fotos que acaban de llegar. Por ejemplo, esta de aquí muestra el misil balístico a los iraníes lanzando misiles balísticos. Y este es el video que acaba de salir, donde se ve que estaban usando, estos misiles balísticos fueron disparados desde Khomein, que es otra ciudad de Irán, y los están lanzando desde el sur del país, desde Shiraz, desde Tabriz, en el norte de Irán. Tabriz está al oeste de Irán, y Hanexamol, los objetivos en Jordania. And they're hitting the targets in Jordan. So far, initial reports, it shows that a direct Hasta ahora, los primeros informes indican un impacto directo contra un complejo industrial en Jordania. El otro punto es que Estados Unidos ha anunciado que podría volver a imponer el bloqueo en el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico. Y durante la noche, Irán envió de inmediato 10 millones de barriles de petróleo, según informó Tanker Tracker. Esta es la situación en este momento. Irán está atacando Jordania y bases estadounidenses en la región. Y parece que, en las próximas horas, podríamos ver algún tipo de nuevo enfrentamiento. Quizá Estados Unidos vuelva a atacar a Irán. Elijah, adelante con tu interpretación de lo que está ocurriendo con el llamado memorando de entendimiento. Okay, thank you. So, De acuerdo, gracias. Así que estos ataques no son realmente una sorpresa, y que el memorando de entendimiento no se haya aplicado tampoco lo es. Ayer ocurrieron algunos hechos nuevos que conviene destacar. El primero es la ubicación del objetivo, y el segundo, ¿por qué está pasando todo esto? Porque la gente necesita entender qué hay detrás de este intercambio de misiles y ataques. El primero viene de los estadounidenses, que atacaron por primera vez la línea de tren entre Teherán y Mashhad. Este ataque es significativo porque muestra un ataque muy personal, no estratégico. Fue el día del funeral, cuando todo el mundo se dirigía a Mashhad y quería participar en el funeral del asesinado gran ayatolá Sayyid Ali Khamenei. Así que, de alguna manera, desde la perspectiva de muchísima gente, hablamos de millones de personas en Irán y en Irak, en distintos lugares, participando en este funeral,
Donald Trump se sorprendió mucho al ver a toda esa gente apoyando el Corán y mostrándose unida contra los estadounidenses y los israelíes. Trump también envió una especie de mensaje a Benjamin Netanyahu, diciéndole algo así como: bueno, esto no es lo que prometiste. Dijiste que el sistema iraní caería en 3 o 4 días, que la gente estaba harta de este régimen. Al bombardear la línea de tren que va a Mashhad, fue más bien un ataque personal que una acción estratégica. Is a kind of personal attack rather than strategic attack. Secondly, the attack on the railway between En segundo lugar, el ataque al ferrocarril entre Irán y China. La línea de suministro fue atacada. Y por primera vez vemos que Sistán Baluchistán en el sur también aparece como uno de los objetivos. El puerto de Chabahar, que está gestionado en parte por la India y que sirve principalmente a la India, Pakistán y el resto de Asia. Eso es algo nuevo. Así que son hechos sobre los que hay que detenerse y reflexionar, porque en realidad los estadounidenses han empezado a bombardear objetivos civiles y ya no tienen objetivos militares. Han ido contra la población civil. Y este ataque contra infraestructuras civiles es un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad. Pero esto no es lo que más preocupa a Donald Trump. Ahora, veamos la represalia iraní. Irán respondió atacando activos estadounidenses en Kuwait y Bahrein, pero también en Jordania. Y aquí es donde entramos en por qué está ocurriendo todo esto. En realidad, no se trata solo del párrafo 5 del Memorando de Entendimiento. El párrafo 5 está muy claro para los iraníes, pero los estadounidenses lo interpretan de una forma completamente distinta. Y ese párrafo 5 da a Irán la posibilidad de gestionar el estrecho de Hormuz durante 60 días y de hablar con los omaníes al respecto, cosa que Irán está haciendo. Pero no se menciona al CENTCOM ni la intervención estadounidense. Por tanto, los estadounidenses no están interviniendo en el estrecho de Hormuz porque están incluidos en el memorando de entendimiento en este asunto concreto. Al contrario, y aquí entendemos por qué, y la gente debe saberlo, se trata de hegemonía y de control. De hecho, el estrecho de Hormuz es el único punto que Irán tiene como palanca para detener la guerra en Irán, para detener la guerra en el Líbano y en la región, para liberar todos los activos congelados, obligar a los estadounidenses a pagar compensaciones por la guerra y levantar todas las sanciones. Sin el estrecho de Hormuz, se puede ignorar completamente a Irán, como hicieron los estadounidenses y los europeos durante tantas décadas, imponiendo sanciones cada año o incluso cada mes. Y cada nuevo presidente de Estados Unidos empieza con nuevas sanciones contra Irán. Así que eso es una forma de presión. Y lo que están haciendo los estadounidenses, en realidad, es que no fueron sinceros en el diálogo con los iraníes al firmar el memorando de entendimiento. Vimos a Donald Trump firmarlo en París, en Versailles, durante una cena con los líderes del G7. Así que lo firmó. O bien no conocía los detalles, o lo hizo a sabiendas. No le obligaron a firmarlo. Ahora bien, haber firmado el memorando de entendimiento con el objetivo de resolver el problema con Irán es una cosa, aunque parece bastante improbable. Y otra muy distinta es hacerlo solo para abrir el estrecho de Hormuz y bajar el precio del petróleo, de modo que pueda reponer los aproximadamente 400 millones de barriles que ha utilizado durante este conflicto de sus reservas estratégicas. Porque esas reservas estratégicas rondan los 700 millones de barriles. Y Donald Trump nos dijo que estaban a solo unas semanas de agotar toda la reserva. Y sabemos, por filtraciones en los medios, que los estadounidenses tenían, de más de 700 millones, solo 331 millones de barriles. Eso significa un problema serio para Estados Unidos y para el resto del mundo cuando no hay reservas de petróleo. Así que lo que está haciendo Donald Trump es bajar el precio del petróleo para asegurarse de poder compensar los millones de barriles que ha utilizado durante el conflicto, reducir el precio y luego volver a decirle a Irán,
no podéis controlar el memorando de entendimiento. Pero no lo dice solo de palabra, no. Lo que ocurrió exactamente es que los iraníes, según el memorando, dijeron, nosotros controlamos el estrecho de Hormuz. We are in control of the Strait of Hormuz. We're going to allow any ship to come in and out. Vamos a permitir que cualquier barco entre y salga. No los israelíes, por supuesto, ni los estadounidenses. Pero tenéis que pasar por nosotros, esto es lo que dijo Irán, y no podéis hacerlo por aguas omaníes, porque hay un punto en el estrecho de Hormuz que tiene más o menos 23 millas de ancho. El derecho internacional establece que 12 millas desde la costa de cada país pertenecen a ese país, lo que significa que Omán e Irán tienen cada uno 12 millas bajo su plena soberanía. Eso deja una milla que se solapa en ambos lados, o medio kilómetro, digamos, a cada lado. Aún así, los omaníes y los iraníes estaban hablando de cómo organizar todo eso. Y han acordado que, en lugar de cobrar tasas, algo que Omán rechazó por completo, pedirán servicios al final de los 60 días. Ya hay una empresa que ofrece esos servicios y que cobra a todas las navieras y a los propietarios de los barcos por distintos servicios que presta a los buques que cruzan el estrecho de Hormuz. Irán y Omán acordaron compartir esos beneficios y gestionar el estrecho de Hormuz de esa manera. Pero, ¿por qué después de los 60 días? Primero, porque no hay absolutamente ninguna confianza en los estadounidenses, que han demostrado no respetar el primer párrafo sobre el fin de la guerra. Y segundo, porque la guerra sigue en curso. Lo hemos visto ayer, anoche y la noche anterior. Así que la guerra no ha terminado. Por eso, para Irán, no tiene sentido ceder el control del estrecho de Hormuz mientras la guerra continúe. Los estadounidenses piden a todos los barcos que se coordinen con la Marina de Estados Unidos para cruzar desde el lado omaní y presionan a Omán para que no diga nada. Pero lo que ha pasado es que los propietarios de los barcos y las compañías de seguros tienen miedo y son un poco cobardes por dinero, lo cual, en cierto modo, es comprensible, porque no quieren arriesgar el valor de un barco, ni que la naviera sufra, ni que suban los seguros, y luego tener que pagar una gran cantidad por cualquier daño. Así que, digamos, cobardes en un sentido positivo, porque en realidad no tienen el valor de enfrentarse a Irán, ni tampoco la necesidad de hacerlo. Hay un paso seguro. Pueden pasar por ambos lados de la isla iraní del Arak, responder a los iraníes y cruzar gratis durante los próximos 60 días, según lo firmado en el memorando de entendimiento. Por eso, los estadounidenses no pudieron presionar a los armadores ni a las compañías de seguros. Así que fueron directamente a los países. Fueron a Arabia Saudí, a los Emiratos y a Qatar. Qatar aportó un buque de gas natural licuado, porque el gas sigue siendo muy caro en el mundo. Todavía está un 70% por encima del precio normal, ya que el gas reacciona de forma diferente al petróleo. Y Arabia Saudí y los Emiratos, cada uno aportó un petrolero, y pidieron a esos buques que cruzaran desde el lado omaní sin coordinarse con los iraníes. Así que Irán no se atribuyó la responsabilidad, pero está claro que fue atacado por drones mientras violaba el llamamiento de los propios iraníes a respetar las normas, como todos los demás, y cruzar libremente. Y ahí es donde los estadounidenses respondieron. Lo hicieron porque quieren seguir controlando el estrecho de Hormuz y no quieren que Irán lo controle. Esa es la mentalidad del colonialismo. Los estadounidenses se consideran los guardianes autoproclamados del estrecho de Hormuz y no pueden aceptar que Irán les quite esa carta. Por eso, lo que hemos visto en las últimas 48 horas lo volveremos a ver una y otra vez, con más o menos intensidad, o con unos días de intercambio de misiles, pero no algo que Donald Trump vaya a llamar una guerra, porque no quiere ir al Congreso a pedir permiso. Él lo llamará una operación especial, lo llamará defender a los aliados, lo llamará como quiera.
Pero estos van a ser los intercambios entre ambos países, a menos que se sienten a hablar y lo discutan. Que revisen el memorando de entendimiento y que los estadounidenses acepten esa explicación, algo muy poco probable, porque Estados Unidos nunca va a liberar todo el dinero iraní, nunca va a devolverle a Irán $300.000 millones como compensación, ni va a levantar todas las sanciones. El artículo 4 ya se ha violado, y los estadounidenses no están liberando los activos congelados como prometieron. Primero dijeron 24.000 millones, luego 12.000 millones, después 3.000 millones y ahora dicen 6.000 millones. Sin embargo, le están diciendo a los iraníes que tienen que comprar la soja a Estados Unidos y están imponiendo condiciones sobre la pequeña cantidad que están liberando. Así es como estamos hoy. Sí, anoche atacaron la zona de Siria y bueno, el muelle comercial y pesquero en Siria, y mataron, según informó IRIB, los medios estatales iraníes, a 3 personas y dejaron 15 heridas en ese ataque. No es algo que Estados Unidos esté haciendo, ya sabes, en Sudamérica. No están atacando barcos pesqueros cada vez y matando a más gente. Pero aquí viene la otra parte de los nuevos informes. Ahora mismo, mientras hablamos, suenan las sirenas en la base Victoria, cerca de Bagdad, en el aeropuerto internacional de Bagdad. Y al mismo tiempo, Irán está bombardeando a los kurdos y la base estadounidense en el Kurdistán iraquí. Este es parte del problema. Y siempre fue una de las principales preocupaciones de los iraníes, que esos kurdos del Kurdistán iraquí fueran a hacer algo allí. Por eso ves a Irán atacándolos una y otra vez. Entonces, ¿crees que hay algún tipo de plan, en tu opinión, para una invasión o una incursión desde Irak? Por supuesto que no, no pueden, porque primero, el presidente Erdogan, de Turquía, detuvo este ataque hace mucho tiempo cuando los estadounidenses enviaron armas a los kurdos. Y los estadounidenses dijeron, queremos cambiar el régimen en Irán. Luego dijeron, queremos el programa de misiles, los aliados y todo eso. Y después de eso se echaron atrás y dijeron, no, no queremos eso. Pero Donald Trump se quejaba de las armas enviadas a los kurdos. Ahora bien, armar a los kurdos en el norte es muy peligroso para Irak, para Turquía y para Siria, porque alimenta la idea de los kurdos de tener una nación kurda en Irán, en Irak, en Turquía y en Siria, unida en un solo estado en medio de estos países. Y eso es algo que esos países no van a aceptar. Empoderar a los kurdos en el norte de Irán es algo que el Mossad y la CIA llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, el ejército iraní no ha participado en ningún combate hasta ahora. Está concentrado en zonas como el Kurdistán, en el noroeste, y Sistán y Baluchistán, en el sureste, porque temen que los estadounidenses puedan intervenir de alguna manera. Me refiero a grupos como Saif al-Adl, Yais al-Adl, y también a los kurdos del norte, a quienes podrían entregar armas y pedirles que provoquen enfrentamientos y disturbios en el país, como ya ocurrió a comienzos de este año, en diciembre de 2025 y enero de 2026. December 2025, January 2026. Sí, aquí está Elijah, la foto de... Espera, la tengo aquí. La foto que acaba de salir muestra la situación en el muelle de Benud, en Asaluye, cerca de Bushehr, después del ataque, tras el ataque de Estados Unidos anoche. Y al verla, Elijah, hay algunos informes. No sé si, bueno, dicen que Donald Trump podría querer usar las fronteras con Irak, con Afganistán, con Pakistán, o hacer algo sobre el terreno. Son informes iniciales. No sé si es cierto o no, pero el otro informe que acaba de salir dice que otro buque de guerra estadounidense ha sido atacado de nuevo en el Golfo Pérsico, hace apenas unos momentos. ¿Sabes qué me resulta tan extraño, Elijah? Ayer, el asesor militar del líder supremo de Irán dijo que no se trataba solo de los petroleros, que en realidad era Estados Unidos intentando usar un buque de guerra en el estrecho de Hormuz, algo que, según ellos, fue evitado o expulsado por las fuerzas iraníes,
Ya sabes, que los obligaron a salir del estrecho. Esa es una de las líneas rojas para Irán y para la Guardia Revolucionaria. Dijeron que formaba parte de un memorando de entendimiento. Y como se ve en ese memorando, todo tenía que ver con buques y embarcaciones comerciales, nada militar, ninguna operación militar en el estrecho de Hormuz. Pero como ves, Estados Unidos está usando la Marina para hacerlo. Sí está claro en el párrafo 5 del memorando de entendimiento que una vez firmado, Irán hará los arreglos necesarios, poniendo su máximo esfuerzo para garantizar el paso seguro de los buques comerciales. Está expresamente indicado que se trata de buques comerciales dentro de un plazo de 60 días. Y además se especifica que será desde la zona del Golfo Pérsico hasta el Mar de Omán y viceversa. Así que, según el texto, el tráfico de buques comerciales mencionado 2 veces en el párrafo 5 comenzará y eliminarán todos los obstáculos en un plazo de 30 días. Solo han pasado 2 semanas desde la firma. Por tanto, son los iraníes quienes permiten únicamente el paso de buques comerciales, mientras que los estadounidenses están utilizando su armada, sus buques militares, para cruzar el estrecho de Hormuz, lo que supone una violación del memorando. Y luego está la cuestión de que los estadounidenses puedan atacar y ocupar islas, como Donald Trump siempre ha dicho, amenazando con hacerlo. Para empezar, los estadounidenses son un país con un ejército muy fuerte y poderoso, pero una cosa es ocupar y otra muy distinta es mantener una ocupación. Si los estadounidenses ocupan una isla, y pueden hacerlo fácilmente, con mucha potencia de fuego, y luego envían tropas sobre el terreno, ¿cuánto tiempo pueden permanecer en una zona que puede ser bombardeada desde cientos de kilómetros de distancia? No pueden. Por eso, este no es un plan que los estadounidenses puedan llevar a cabo. Por eso necesitan fuerzas interpuestas. Y las únicas fuerzas de ese tipo, lo bastante poderosas y organizadas como para crear algo, son los kurdos del norte, que no pueden actuar debido a la presión regional sobre Donald Trump. Así que aquí es donde estamos. Y sí, los estadounidenses no tienen ninguna intención de respetar el memorando de entendimiento. Incluso ayer suspendieron las exenciones sobre el petróleo iraní. Dijeron que durante 60 días permitirían a Irán vender su petróleo, y no lo hicieron. Anoche, 5 petroleros iraníes salieron de Irán cargados de crudo, porque sabían que los estadounidenses también podían actuar contra eso, podían suspenderlo por completo y volver a imponer el bloqueo. Pero de nuevo, si Donald Trump impone el bloqueo a Irán, estará imponiendo el bloqueo al resto del mundo a través del estrecho de Hormuz. Y entonces volveremos otra vez al punto de partida. Sí, parece que Estados Unidos está ampliando de algún modo sus ataques, porque hay nuevos informes de explosiones en Shiraz y en Kermán. Kermán está en la parte oriental de Irán. Sí, Creo que deberíamos ver qué pasaría. Elija, cuando Donald Trump dijo ayer que el ISIS había informado que se estaban preparando para semanas, o quizá meses, de guerra, ¿qué ha cambiado hasta ahora? ¿Era todo por las reservas de petróleo estadounidenses? ¿Están preparados ahora mismo para eso? Bueno, mira, desde el punto de vista estadounidense, es bastante humillante para el ejército de Estados Unidos ver cómo escoltan 3 petroleros que habían pedido a Arabia Saudí, a los cataríes y a los emiratíes que proporcionaran bajo su responsabilidad y los llevaran a través del estrecho de Hormuz. Y no querían hacerlo, pero se vieron obligados. Ahora bien, que Irán ataque esos barcos porque no respondieron o no cumplieron con el acuerdo, con el memorando de entendimiento, plantea una cuestión. ¿Cómo va a reaccionar Estados Unidos ante esos países que ya han perdido mucha confianza en él y que están debatiendo y cuestionando
la presencia de bases militares estadounidenses en el Golfo. Si Estados Unidos no es capaz de defender los barcos que escolta, eso es demasiado para que los estadounidenses lo asimilen y lo acepten. Y por eso hemos visto a Donald Trump furioso por el ataque, porque eso golpea su ego y la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. Irán está desafiando a la Marina estadounidense y atacando esos petroleros. Y eso es algo que Donald Trump no puede digerir. These tankers, that's not something Donald Trump can digest. This is why he has reacted and will react harshly. Por eso ha reaccionado y va a seguir reaccionando con dureza. Donald Trump quiere un paso seguro por el estrecho de Hormuz, no a través de los iraníes, sino de los omaníes. Puede presionar a los omaníes, hacer lo que quiera, y quiere sacar a los iraníes de la ecuación. Pero Irán no lo va a permitir. Aunque Donald Trump bombardee Irán todos los días, Irán no permitirá un paso seguro por el estrecho de Hormuz si no está bajo su control. Eso está clarísimo. Donald Trump puede dar todas las vueltas que quiera, pero los iraníes no van a soltar la única carta que tienen para presionarle. Recuperar su dinero, levantar las sanciones, obligarle a pagar compensaciones y detener la guerra en Líbano. Sin el estrecho de Hormuz, Irán no tiene ninguna base. Iran has no leverage. Si miras cómo están actuando Arabia Saudí y Qatar, Elijah, por un lado, ves que están comunicándose con los iraníes, pero por otro, también ves que de alguna manera están cooperando con Estados Unidos. Porque esos 5 petroleros que fueron atacados el martes eran de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Qatar. Entonces, ¿por qué están cooperando? Saben perfectamente cuál sería el resultado. Es por la presión directa que viene de Washington. Oh, yeah. Yes, the Gulf countries understood that Sí, Iran los is países del Golfo entendieron que Irán es una potencia regional. the attack. Ha sobrevivido al ataque de 2 potencias nucleares, Israel y Estados Unidos, que hicieron todo lo posible por derrotar a Irán. Pero la victoria de Irán consiste en mantenerse firme, en no ser derrotado y en no permitir que los israelíes y los estadounidenses cumplan sus objetivos. Esa es la victoria de Irán. Ahora bien, esa victoria es muy peligrosa para Estados Unidos y para Alemania en la región. Si se permite que Irán consolide su victoria en todos los frentes, que los estadounidenses levanten las sanciones, que recupere sus activos congelados y que incluso imponga compensaciones por la guerra, entonces los estadounidenses dirán, bueno, los iraníes son más poderosos de lo que pensábamos y no podemos imponer a Irán ninguno de nuestros objetivos. And we cannot impose on Iran any of our objectives. Therefore, Iran will be the dominant force in the region. Por lo tanto, Irán será la fuerza dominante en la región. Esto no es algo que los estadounidenses estén dispuestos a aceptar, y tampoco es algo que los países árabes quieran aceptar. Sin embargo, si los países árabes pudieran cambiar ese elemento y permitir que los estadounidenses lo hicieran, estarían encantados. Pero si los estadounidenses no lo hacen, los árabes no van a enfrentarse a Irán. No pueden. Hay unos 90 o 92 millones de iraníes capaces de resistir ataques de Israel y de Estados Unidos. Y los árabes no harán nada contra Irán. Serían destruidos. Al menos el agua, la electricidad, el petróleo y el gas, toda la infraestructura, los iraníes podrían destruirlo todo. Y por eso tendrán que tratar con los iraníes, simplemente porque no pueden derrotarlos. They will have to deal with the Iranians only because they cannot defeat them. Elijah, a new update from the Iranian media, Mer News, it says Elisha, hay una nueva actualización de los medios iraníes, de Mer News. Dicen que los ataques que se habían informado en Shiraz y las explosiones en Shiraz son falsos. No hubo ningún ataque en Shiraz. Lo cual es importante, porque si recuerdas, durante la guerra, durante aquellos 40 días de guerra, los ataques en la parte oriental de Irán nunca ocurrieron. Básicamente, todos los ataques fueron en la parte occidental del país. Y ahora están informando que en Kermán o en Shiraz ha habido algún tipo de explosión. La verdad me ha sorprendido. Y otra cosa, Elijah. Estados Unidos está intentando golpear los mismos objetivos una y otra vez. No entiendo por qué está pasando eso. Porque, al fin y al cabo, cuando ves al gobierno iraní observando lo que intenta hacer Estados Unidos,
no parece que eso ejerza mucha presión sobre los iraníes si atacas los mismos puntos. Porque ahora mismo, en Siria, han atacado más de 10 veces en la misma zona. Los mismos objetivos, por cierto. The same targets, by the way. Yeah, it's something I'm very familiar with. Sí, es algo con lo que estoy muy familiarizado. Hasta el año 2006, la guerra entre los israelíes y Hezbollah en el Líbano, cuando los israelíes, después de una semana de bombardeos, volvieron a los mismos objetivos. La respuesta es muy sencilla, porque ya habían agotado todo el banco de objetivos y no les quedaban más. Por eso regresaron a bombardear exactamente los mismos lugares. O añaden a eso, como está haciendo ahora Donald Trump, la infraestructura civil. Y durante la guerra, ya atacó y bombardeó un puente civil que estaba en construcción, lo cual es una violación del derecho internacional. Y es un crimen de guerra por una razón muy sencilla. Normalmente, cuando dos estados están en guerra, se podría argumentar que un puente se usa con fines militares, y ahí es donde ese país puede justificarse. Sin embargo, un puente en construcción no se utiliza con fines civiles, así que el atacante no puede escudarse en eso. Hoy atacaron el ferrocarril y también otro puente, pero pueden alegar que esos dos se usaban para llegar al lugar donde fabrican misiles balísticos y que tenían un uso doble. Así que cuando empiezan a atacar objetivos civiles, significa que ya no tienen otros objetivos. Lo que quieren ahora es profundizar la destrucción en Irán. Y ya está. No hay ningún beneficio estratégico. Sí, aquí lo tenemos otra vez, Elija. Parece que los nuevos ataques vienen desde Hormozgan y que están atacando algo en el estrecho de Hormuz. Pero el último informe dice que no está ocurriendo nada en el estrecho de Hormuz en lo que respecta al paso de embarcaciones, barcos o petroleros. Así que, básicamente ahora mismo está cerrado por el problema que hay, por los disparos de ambos lados. Y Elija, si miras los objetivos, como mencioné, no hay ningún informe desde que se anunció el alto el fuego que indique que Irán haya atacado a Qatar. Pero anoche se informó que algunos de esos aviones cisterna, Estados Unidos está usando muchos de ellos en el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico, se utilizan para repostar los cazas que van a atacar los objetivos. Esos aviones vienen desde Qatar y desde Tel Aviv, desde Israel. Eso se mencionó en las noticias anoche, y fue una de las principales razones del ataque iraní contra Qatar. No sé si la comunicación has mencionado cómo Estados Unidos está presionando a Arabia Saudí y a Qatar. ¿De qué manera lo está haciendo? ¿Crees que, a medida que aumenta la escalada, Irán volverá a atacar a los países del Consejo de Cooperación del Golfo en su conjunto? Por supuesto, sí, claro que sí. Porque a medida que los estadounidenses profundizan el daño en Irán, los iraníes quieren que todos compartan ese daño. Y lo que Irán quiere es que todos los países del Golfo se unan a su esfuerzo para presionar a los estadounidenses y poner fin a esta guerra. Mientras esta guerra continúe, no habrá estabilidad. Nadie va a vivir en un país estable. Los iraníes no lo van a aceptar, porque si la guerra no se detiene en Irán, no se detendrá en ningún otro país del Golfo. Así que esto va a continuar, por supuesto, porque los iraníes quieren estar implicados, porque fueron ellos quienes llevaron a los estadounidenses a sus casas y quienes permitieron que Estados Unidos estableciera bases militares en Bahrein, en Kuwait, en los Emiratos, en Arabia Saudí y en Qatar. Así que les piden que asuman la responsabilidad de sus actos y que se pregunten por qué mantienen a los estadounidenses en Oriente Medio y en Asia Occidental. No hay ningún motivo, porque los estadounidenses están trayendo destrucción. ¿Estás contento con eso? Entonces manténlos. Si no estás contento, busca la manera de echarlos. Sí.
Otra oleada de misiles balísticos iraníes. Ya sabes, Irán acaba de lanzar hacia Jordania y ahora mismo están sonando las sirenas allí. Elija, ¿cuál es la importancia de Jordania después de que las bases en los países del Golfo hayan sido destruidas por los iraníes? Básicamente, ya no están usando esas bases, pero parece que Jordania e Israel son ahora las principales bases para los ataques estadounidenses. Porque son la base principal de todos los sistemas de misiles interceptores. Son la base principal de la mayoría de los recursos que los estadounidenses y los israelíes tienen en Jordania y en Israel. Es ahí donde están desplegados, y desde ahí se lanzó el ataque contra Irán. Y esa es la razón por la que Irán está atacando las bases jordanas. Sí, bueno, uno de los cazas estadounidenses se incendió en Grecia y acaban de salir las imágenes. Déjame ponerlas aquí. Sí, no sé cuál fue la causa, pero las imágenes acaban de salir de... Espera un momento. Sí. Sí, parece que no está funcionando. Sí, voy a sacar ese tema, Elija. Pero Grecia también es muy importante. He mencionado Jordania e Israel. Están utilizando Grecia y sus bases allí. Si quieren volver a la guerra, van a usar Jordania, Israel, Grecia y, supongo, la base aérea de Diego García. Holiday. Sí, y Chipre e Irak. Irak estaba bajo ataque justo antes de venir. Ayer no hubo ningún tipo de ataque porque se estaba celebrando el funeral en Irak. Toda esa complejidad para Estados Unidos. Sí. Entonces, ¿cuál es tu interpretación? Si intentan hacer un ataque completo, ¿van a usar Diego García otra vez? ¿O por la distancia? ¿Será que van a...? Bueno, hasta ahora, los estadounidenses han demostrado que no están realmente reacios a volver a iniciar la guerra. Esta vez, Donald Trump necesita pedir la aprobación del Congreso y no puede llevar a cabo operaciones especiales. Eso significa que, cuando Estados Unidos considere que ha llegado el momento de atacar a Irán, para volver a ponerlo en línea según su propio criterio, eso sería posible en cualquier momento sin la aprobación del Congreso. Por eso, una guerra total es muy poco probable hoy en día, a menos que la negociación del memorando de entendimiento se estanque y no haya manera de que los iraníes cedan en ninguno de los puntos tratados en ese acuerdo. Aquí tienes las imágenes, Elija, del caza estadounidense F-16 que se incendió en Grecia. Sí, buena imagen, muy nítida. Yeah, good picture. Very visible. Elija, creo que todo el asunto del Líbano se debe a que ayer por la tarde, el ministro de Exteriores iraní anunció que sin el Líbano no habría ningún acuerdo con Estados Unidos antes del ataque estadounidense que se avecinaba. Fue el martes por la tarde. Lo anunció antes de que se produjera el ataque americano. Ya sabes, esa noche atacaron a los iraníes en la zona sur. Pero antes de eso, Irán había dicho claramente que no habría acuerdo sin incluir el tema del Líbano. ¿Qué ha cambiado? Si miramos el memorando de entendimiento, en mi opinión, no hubo ningún logro en el plano geopolítico. No hablo del aspecto económico. En lo económico, sí pudieron conseguir algo, ambas partes, en lo que respecta a la energía, al petróleo y al gas. Estados Unidos lo necesitaba, y el precio del petróleo bajó un poco. Pero geopolíticamente, como resultado del memorando, no ha cambiado absolutamente nada. Sí, nada ha cambiado. Y los estadounidenses, hasta ahora, no han cumplido ninguno de los puntos del memorando de entendimiento, incluido el primero, que se refiere al Líbano y al fin de la guerra. Así que no hay fin de la guerra con Irán. Por lo tanto, tampoco hay fin de la guerra en el Líbano.
Los israelíes siguen bombardeando el Líbano, especialmente la zona de Nabatie en el sur, Nabatie al-Fauqa, la parte más alta, por su empeño en ocupar las colinas de Ali Tahir, no una, sino varias colinas, porque creen que hay instalaciones militares bajo esa zona. Conocen solo algunas entradas, no todas, y piensan que no lograron destruir esa instalación. Por eso quieren recuperarla desesperadamente y tenerla de nuevo bajo su control. Hablé con Laith Marouf, que está en Beirut. Me dijo que Al-Tahir, esa fortaleza, es muy importante para Hezbollah. Si hace falta enviar todas sus fuerzas para defenderla, las van a enviar. Hezbollah va a mandar a todas sus fuerzas porque es un punto estratégico clave, tanto para el Líbano como para Hezbollah. Si pierden Al-Tahir, sería una pérdida enorme para ellos. ¿Cuál es tu interpretación de eso? What is your understanding of that? Yo no lo veo así, porque Hezbollah ha cambiado de táctica. Ya no le preocupa la geografía, eso quedó en el pasado. Después de noviembre de 2024, con el jeque Naem Qasim como secretario general, la comprensión de lo que significa la resistencia ha cambiado. Bueno, en realidad, ha vuelto a los años 80, cuando la resistencia no se centraba en ocupar un territorio, liberarlo del ocupante y luego controlarlo. No, la resistencia no quiere controlar nada, lo que quiere es causar daño al enemigo y asegurarse de que la presencia del enemigo sea muy costosa para los israelíes. Y eso pueden hacerlo fácilmente en Ali Tahir. No necesitan enviar más tropas, porque los estadounidenses y los israelíes están observando con mucha atención y con todo detalle todo lo que ocurre en las colinas de Ali Tahir. Es un punto muy estratégico, pero los israelíes ya han tomado el castillo de Beaufort, en Ash-Shukaif, que también está en una zona alta y domina las colinas de Al-Tahir. Y Hezbollah no ha mantenido realmente una postura de decir, no lo ocuparéis, y luego perder a cientos de hombres solo por mantener el terreno. Ese no es el objetivo. El objetivo es permitir que los israelíes lleguen a donde quieran, estudiar su eficacia, causarles daño y dejarlos allí. Al contrario, cuanto más extendidas estén las fuerzas israelíes en el sur del Líbano, mejor, porque entonces serían un blanco fácil para la resistencia, y esta tendría una gran variedad de opciones en todo el sur del país. Así que no creo que Al-Tahir sea poco importante, pero tampoco es esencial, y Hezbollah no lo defenderá a cualquier precio solo por mantenerlo y evitar que Israel lo tome. Israel es un ejército clásico, con drones y aviones de combate, y la forma en que los israelíes están usando sus bombas es realmente sorprendente. Hablé con gente del sur del Líbano, por ejemplo. Si descubren a un miembro de Hezbollah en una villa del sur del país, destruyen toda la villa. Y no llaman a drones, llaman a aviones. Los drones los localizan y luego llaman a los aviones para destruirlo todo, para asegurarse, como ha pasado en muchos casos, de que solo queden restos del combatiente que mantenía esa posición, a pesar de los bombardeos israelíes. Por eso, el número de miembros de Hezbollah en un mismo lugar se ha reducido de forma considerable, y la defensa de una posición ha cambiado por completo. Causar un gran daño al enemigo es ahora mucho más importante que mantener el control de un área. Elijah, uno de los miembros del público te pregunta, ¿Erdogan intercambió a Jolani y a Hezbollah por avión F-35 ayer? No necesita intercambiar a Jolani, porque Jolani está muy dispuesto a responder a Erdogan. Pero que Erdogan entregue a Hezbollah a Jolani, si quieres, puedo explicarlo. Primero, Erdogan no tiene control sobre Hezbollah. Segundo, le conviene a Erdogan mostrar a los estadounidenses que está de su lado para conseguir el motor del F-16 que le falta a su fuerza aérea, y también el F-35 cuya entrega Joe Biden le negó. Sin embargo, también le interesa a Erdogan asegurarse de que Hezbollah no sea derrotado.
De lo contrario, Benjamín Netanyahu ya ha fijado el siguiente objetivo. Ha dicho que el próximo blanco es el nuevo peligro suní y mencionó específicamente a Turquía, Qatar y Pakistán. Así que sí, Erdogan es un traidor. So yes, Erdogan is a traitor. He has traded in the past Syria and En el pasado, él ya hizo tratos en Siria y llegó a un acuerdo con los rusos para entregársela a Jolani, a Ahmad al-Shara, a Abu Muhammad al-Jolani. Pero renunciar a Hezbollah, no creo que Siria sea capaz de enfrentarse a Hezbollah. Esa Siria que lo intentó en el pasado ya ha probado las balas de Hezbollah durante muchos años dentro de su propio territorio. Y no creo que ahora vayan a volver al Líbano para atacar a Hezbollah. Tienen seguidores en Trípoli. De ahí la visita del ministro de Asuntos Exteriores sirio, Shibani, a Trípoli, para mostrar la solidaridad de la gente de allí que apoya a Ahmad al-Shara. Sin embargo, eso no basta para iniciar una guerra contra Hezbollah. This is not enough to start a war against Hezbollah. Pero, ¿qué quiere Donald Trump de Al-Jarrah? Dijo que me prometió ayudar a Estados Unidos con el caso del Líbano. ¿Qué significa eso para ti? He wants to stop Benjamin Netanyahu. Quiere detener a Benjamín Netanyahu porque Netanyahu está diciendo, necesito derrotar a Hezbollah y no puedo parar. Y Donald Trump quiere detener la guerra porque no le conviene tener a Netanyahu presionándole todo el tiempo, diciéndole Irán es muy fácil y a Hezbollah puedo derrotarlo. Y lo intentó y fracasó. Ha estado intentando derrotar a Hezbollah y forzar su desarme, entregando las armas de Hezbollah al Estado israelí o al Estado libanés. Y ahora está intentando hacerlo con el Estado libanés, sabiendo y reconociendo que el ejército libanés es incapaz de desarmar a Hezbollah. Así que lo que intenta es decir, estoy en Líbano a petición del presidente libanés. Pero eso no significa que pueda desarmar a Hezbollah. Y tampoco significa que Siria pueda hacerlo. Aún así, a Donald Trump le gustaría tener otra oportunidad para presentarle algo a Benjamín Netanyahu. Le diría algo como, bueno, no lograste desarmar a Hezbollah. Detén tu guerra. Ahora tenemos al Líbano de nuestro lado, porque tenemos un presidente muy obediente y fue realmente elegido por nosotros, los estadounidenses, para llevarlo al poder y que pueda normalizar las relaciones con Israel. Dale la oportunidad de hacerlo. No lo has hecho en el último año y medio, durante los 15 meses en los que bombardeaste Líbano y no permitiste que el presidente, que fue llevado al poder precisamente para desarmar a Hezbollah y alcanzar un acuerdo con Israel, pudiera hacerlo. Ahora dale la oportunidad y deja de interferir. Todo esto por la mentira que Benjamín Netanyahu le hizo creer a Donald Trump, que sintió que lo estaban mareando, y que aquel paseo de 3 días en Venezuela no era en realidad el mismo caso que en Irán, como Netanyahu le había prometido. Elijah, ¿crees que, desde la perspectiva de Estados Unidos, ellos sintieron que habían logrado forzar a Yemen o Ansarullah a algún tipo de sometimiento cuando llegaron al poder en los primeros días o meses de la administración Trump? Fueron al Mar Rojo y luego finalmente decidieron que Yemen había capitulado, así que dijeron, nos vamos de aquí. Pero parece que no están siguiendo la misma línea en el caso de Irán. No sé si, en su mente, en los cálculos de Washington, contemplan una solución militar para lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz y contra Irán. ¿Cómo entiendes tú su percepción? ¿Hasta cuándo van a seguir con este toma y daca? ¿Crees que eso les resulta beneficioso? Mire, después de cubrir Oriente Medio durante varias décadas, puedo decirle que no hay solución militar para nada. Los estadounidenses lo han intentado en todas partes, en Afganistán, en Libia, en Irak, en Líbano. En Líbano también lo intentaron. En 1958 llevaron 14,000 marines, cuando el presidente Camille Chamoun les pidió que vinieran para renovar su mandato. Lo han probado todo. El presidente Frank G., Pierre Gemayel y Camille Chamoun trajeron a los sirios al Líbano en 1976 para luchar contra los palestinos y la izquierda, y fracasaron.
Los libaneses, otra vez, el presidente Bashir Gemayel, hijo de Pierre Gemayel, trajeron a los israelíes en 1982 y de nuevo los israelíes fracasaron. Así que no hay una solución militar propiamente dicha contra actores no estatales como Hezbollah o como los Ansarullah, que controlan la mitad del país. No hay una solución militar porque su legitimidad viene de la población. Tienen una soberanía arraigada. No es como el ISIS, que ocupó parte de Irak y de Siria. Perdieron el apoyo de la sociedad, fracasaron y fueron derrotados con facilidad. Así que, en el caso de Ansarullah, Donald Trump fue sincero cuando dijo a Israel: soy vuestro mejor amigo. Y Vance, el vicepresidente, cuando dijo a los israelíes: os queda el único amigo que tenéis. Porque Donald Trump, en cuanto llegó al poder, atacó de inmediato a Ansarullah y fracasó. Al cabo de un mes, simplemente se retiró. Gastó $1 billón y dijo: vale, adiós, sin acuerdo, nada. Ya había tenido suficiente y entendió que no estaba gestionando bien, así que se fue. Pero los israelíes también han intentado hacer lo mismo con Hezbollah y fracasaron. Luego lo intentaron con Irán y también fracasaron. Donald Trump salvó a Israel en Gaza porque hoy en día la mayoría del mundo odia a Israel por sus acciones en Gaza y por el genocidio que están cometiendo en todas partes. Así que Donald Trump puede salvar a Israel y decir: vale, basta. Podéis conseguir por medios pacíficos lo que no habéis logrado por medios militares. Detened vuestro genocidio, los asesinatos grabados, vuestros soldados publicando todo el genocidio y los crímenes que están cometiendo, y yo voy a salvaros. Él estableció un alto el fuego que nunca se ha respetado. No reconstruyó Gaza. Los israelíes se niegan a permitir que el gobierno palestino, el nuevo gobierno que está en el Cairo, vaya a Gaza porque no se le permite operar allí. Hamas anunció que renunciaba a gobernar Gaza y aún así los israelíes no quieren eso. Esto es lo que están consiguiendo en tiempos de paz, no de guerra. Tenían el 53% de Gaza, ahora tienen casi el 70%. Y volviendo a Irán, Donald Trump les está diciendo a los israelíes: vosotros fracasasteis con la guerra, yo fracasé con la guerra. No es haciendo la guerra como vamos a someter a Irán. Hagámoslo de otra manera. Y no liberaremos los activos iraníes. No liberaremos el dinero por los daños. Mantendremos las sanciones, pero lo haremos de forma gradual, cuando tengamos más control. Así que esta es la situación. Los medios militares nunca son una solución, porque ya se han probado en Oriente Medio y fracasaron en Irak. Fracasaron en 2003. Fracasaron. Crearon Al-Qaeda en Mesopotamia y en el Levante, el grupo que más tarde se convirtió en el ISIS. Así que no hay una solución militar posible. Pero si los estadounidenses quieren resolver el problema con Irán, tienen que sentarse a hablar, devolver a los iraníes su dinero, levantar las sanciones que son ilegales y destruyen el bienestar de la población civil. Y después asegurarse de que no se queden en la región, porque no hay ninguna necesidad de que permanezcan en Oriente Medio. Pero no pueden hacerlo. Esa no es la mentalidad de los colonialistas. Aquí está el nuevo comunicado, Elijah, de la Marina de la Guardia Revolucionaria. Hace apenas unos momentos publicaron esta declaración en la que dicen que los extranjeros no tienen ningún derecho en esta tierra ni en el estrecho de Hormuz. Las aventuras del ejército terrorista estadounidense y su interferencia al intentar designar las rutas de paso no solo recibirán una respuesta contundente, sino que además interrumpirán el proceso gradual de reapertura y pondrán en grave peligro los intereses de los países que se benefician del estrecho de Hormuz. Y este anuncio, básicamente, advierte que la interferencia de Estados Unidos podría llevar al cierre total del estrecho de Hormuz si continúan con esa actitud. Sí, está muy claro para los iraníes. No van a soltar el estrecho de Hormuz y los estadounidenses no van a entregárselo a los iraníes.
Así es como estamos hoy. Cualesquiera que sean las negociaciones que se produzcan, mientras los iraníes digan a los estadounidenses que Omán e Irán gestionarán el estrecho de Hormuz sin cobrar tasas de tránsito, pero sí por servicios, como hacía la empresa que ya cobraba por ese servicio en el pasado, pues así seguirá. Ahora lo gestionamos nosotros, pero solo pueden cruzar los barcos comerciales. Quiero decir, Donald Trump firmó ese acuerdo. No estaba drogado, no tenía una pistola apuntándole a la cabeza. Estaba sentado, tan contento, enseñando a todo el mundo en la sala de Versalles que lo había firmado. ¿Y qué firmó? Lo más probable es que lo firmara de mala fe. Eso es lo que sale de ahí. ¿Por qué ahora estás enviando tu marina al estrecho de Hormuz, cuando en el párrafo 5 dice claramente que solo los buques comerciales, 2 veces, en la segunda y en la cuarta línea, dice solo buques comerciales? Y además establece que Irán y Omán serán quienes lo gestionen y que tienen 60 días. Donald Trump no les dio ni 30 días para la zona de desminado. En su lugar, los estadounidenses fueron a despejar un tramo de 3,5 millas desde la costa de Omán, diciendo, ahora mismo, todo el mundo puede cruzar por esa zona y así evitamos a Irán. Irán no va a aceptar eso, porque no tiene otra forma de presión. Sin el estrecho de Hormuz, Irán quedaría completamente olvidado y viviría bajo sanciones, por supuesto. Y Trump no va a pagar ni un céntimo en compensación. Parte de esta presión sobre el gobierno de Omán tiene que ver con lo que intentó hacer Francia. Macron fue a Omán y después tuvimos un comunicado conjunto de Francia y el Reino Unido sobre el envío de dragaminas allí. ¿Qué están intentando hacer? ¿Forma parte del plan de Washington o están intentando jugar su propia partida? Bueno, si no puedes entrar por la puerta, entra por la ventana. En el memorando de entendimiento no se menciona al Reino Unido ni a Francia. Dice que Irán retirará las minas en 30 días, otra vez en el párrafo 5, y que durante 60 días no cobrará tasas de paso. Y ya está. Los europeos quieren participar porque quieren poder decir, vale, ahora no hay excusa, hemos hecho el trabajo, ahora abrid el estrecho de Hormuz. Entonces, de acuerdo, Irán abrirá el estrecho de Hormuz y ya está abierto, pero todos los buques tienen que pasar por la isla de Larak porque seguimos en guerra. Así que ves lo que está pasando y escucho a muchos analistas, sobre todo estadounidenses. Invocan las leyes internacionales, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, y dicen que Irán no tiene derecho, según el derecho internacional, a decidir quién puede pasar y quién no. Los estadounidenses se acuerdan de las leyes internacionales solo cuando les conviene en un tema concreto. Pero es conforme al derecho internacional que un país reconocido por las Naciones Unidas sea atacado por otro sin provocación alguna y sin autorización de la ONU. Ah, no, eso ya es otro asunto. Ahora solo queremos hablar del estrecho de Hormuz. Pero, ¿para qué empezasteis la guerra? ¿Por la bomba nuclear? Pero estás diciendo que no quieres que tenga bombas nucleares. ¿Por qué ahora todo se desvía hacia el estrecho de Hormuz? Antes de la guerra, el estrecho de Hormuz ni siquiera existía, e Irán y Estados Unidos siguen en guerra. Así que ves la hipocresía cuando se invoca el derecho internacional solo en momentos concretos, cuando conviene a Estados Unidos, fingiendo que todo se ha hecho correctamente. ¿Cómo? ¿Bombardeaste Irán ayer y anteayer y también en otros momentos de las últimas semanas? Así que los dos países no han firmado un tratado. Tienen un marco de acuerdo. Los estadounidenses aceptaron ese marco. Pero según ese marco, en los puntos 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 13, los estadounidenses no detuvieron la guerra. Los estadounidenses no descongelaron el dinero. Está claramente indicado en el memorando de entendimiento. No resolvieron el pago de los 300,000 millones. Los países del Golfo dicen que no tienen ni idea.
Donald Trump dijo que los árabes pagarían, y los árabes responden que no saben nada, que nadie les ha dicho nada. Y luego deberían levantarse las exenciones sobre el petróleo iraní. Cuando los estadounidenses restablecieron ayer las sanciones al petróleo iraní, ¿seguimos en un estado de paz o de guerra? Ahora de repente quieren hablar del derecho internacional en relación con el estrecho de Hormuz. Así que como ves, aquí es donde Irán dice, lo siento, hay un memorando de entendimiento y nosotros lo cumplimos. De lo contrario, estaríamos en un estado de guerra sin ese acuerdo, y entonces cualquier cosa podría pasar. Elijah, acaba de salir un nuevo vídeo del ministro de Defensa de Grecia, y en él dice que Nikos Dendias preguntó, ¿por qué atacó Irán a Arabia Saudí? ¿Por qué atacaron Bahrein? Me gustaría responder a esta pregunta, porque también he escuchado a muchos analistas decir que Irán quiere mantener buenas relaciones con los países árabes mientras los ataca. Pero esa no es la cuestión. Según el artículo 33.14 de las Naciones Unidas, cualquier país del mundo tiene derecho a atacar a otro si ese otro se ofrece como plataforma para que un país extranjero lo ataque. Los países árabes dijeron, no aceptaremos que los estadounidenses ataquen a Irán desde nuestro territorio. Y los estadounidenses respondieron. El general Kane dijo, luchamos codo con los países del Golfo contra Irán desde el primer día. Este es el jefe del Estado Mayor estadounidense, y los árabes no lo negaron. En segundo lugar, las bases americanas están por todas partes en el Golfo. Donald Trump dijo, estamos usando sus aeropuertos. Lo dijo, está en Google. No me lo estoy inventando y no necesito interpretarlo. Dijo que usamos todos sus aeropuertos, y también que tenemos bases en distintas partes de Arabia Saudí y en otros lugares. Y se burló de Arabia Saudí. Así que estos países se utilizan como plataforma para atacar a Irán. Irán diría, bueno, ahora por vecindad, tengo que respetar a mis vecinos en vez de no atacar. Esto es lo que los países del Golfo están pidiendo a Irán que respete. Dicen que esta no es la manera de mantener la paz ni de tener un acuerdo de seguridad. Irán responde, por favor, permitidnos tener un acuerdo de seguridad en el que no nos ataquemos entre nosotros y no cedamos nuestro territorio para que otra fuerza nos ataque. Pero eso no está ocurriendo. Así que, para quienes se preguntan por qué, es porque las fuerzas estadounidenses están atacando a Irán desde los países del Golfo y siguen utilizándolos. ¿Por qué hay tropas en Jordania? ¿Por qué hay una gran base estadounidense en Jordania que opera contra Irán? ¿Por qué se descubrieron 2 bases israelíes en Irak que se usan contra Irán? Los iraquíes no tienen control sobre su espacio aéreo, no tienen soberanía. Los estadounidenses están utilizando Irak como plataforma, acosando a los israelíes, emitiendo Irán de allí. Esa es la situación en el Golfo. Todos los países árabes bombardearían Irán sin piedad si Irán mostrara la más mínima debilidad. Pero Irán está demostrando que no cede, que aguanta el daño. Irán no es más fuerte que Estados Unidos, pero su fuerza está en hacer todo lo posible para asegurarse de que los planes de Estados Unidos e Israel fracasen en Irán. Así que Irán no se rinde ni ante los israelíes ni ante los estadounidenses. Eso es todo lo que Irán necesita hacer. Irán no está ganando, pero Mav está chenalbrido. No se ha rendido, y eso es precisamente entendiendo, resistir. Ahora, los estadounidenses pueden lanzar 90 misiles y alcanzar 90 objetivos. Los iraníes pueden lanzar 85 misiles y dar en 5. ¿Fue suficiente? Está defendiéndose. En realidad, no necesita destruir al enemigo, porque no puede. No tiene la potencia de fuego del enemigo estadounidense, pero sí tiene la capacidad de responder. Y mientras siga respondiendo, está molestando a Donald Trump. Además,
Irán puede controlar el estrecho de Hormuz y bloquearlo. Y eso otra vez molesta a Donald Trump. Así que bueno, eso es todo lo que Irán puede hacer, molestar a Donald Trump. Sí, sí. Yeah, yeah. Thank you so Muchas much, gracias, Elijah, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. as always. Un placer. Gracias por invitarme. Muchas gracias.